es una presentación de Antel. Ingresá a nuestra tienda en línea, carga 40 GB y mantenete conectado. Antel, avanzamos juntos. El gobierno informó que hasta el momento se registran 415 casos positivos de coronavirus en Uruguay. En las últimas horas se realizaron 177 análisis, de los cuales 9 resultaron positivos. Hay 14 pacientes en cuidados intensivos y 1 en intermedio. Las personas recuperadas del nuevo coronavirus ascienden a 123, informaron las autoridades. La emergencia del Hospital San Boa debió ser cerrada luego que un paciente del Vilar de Bo con síntomas de COVID-19 deambulara por el lugar y mantuviera contacto con varios trabajadores. La situación determinó además que 40 funcionarios del hospital tuvieran que ser puestos en cuarentena. Comenzó la primera etapa del plan de vacunación contra la gripe. La campaña se dividió para atender primero a los sectores más vulnerables y evitar aglomeraciones. En la primera etapa se inocula al personal de la salud, los cuidadores de enfermos y a los asistentes del Sistema Nacional de Cuidados, también a personas con enfermedades crónicas severas. El primer ministro británico Boris Johnson fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos al haber empeorado su estado de salud, informó hoy el Reino Unido. Johnson, de 55 años, contrajo COVID-19 hace 11 días y fue ingresado en el hospital londinense de St. Thomas ante los síntomas persistentes que presentaba. Este lunes sepultaron los restos del cabo de policía asesinado de 2 disparos en la terminal del Cerro tras un intento de rapiña por 4 delincuentes. El sepelio con honores se realizó en el cementerio del Cerro, donde solo pudieron ingresar familiares directos del cabo Robert Santana, tal cual lo establece el protocolo del servicio de necrópolis ante la emergencia sanitaria. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Ya vamos a ir rápidamente a los principales temas de esta noche. En minutos vamos a estar entablando el contacto con el director de turismo del departamento de Maldonado, con Luis Borsari, porque no solamente allí en el este del país se han tomado medidas para tratar de evitar que gente baje a las playas. Por ejemplo, en el departamento de Maldonado, en esta jornada se ha resuelto cerrar totalmente lo que es la costa sobre el océano Atlántico y sobre el río de la Plata. Pero esto vamos a hablar en minutos nada más con el director de turismo en vivo. Ahora vamos rápidamente al desarrollo de los principales temas. Vamos a comenzar hablando, como es tradicional últimamente, de lo que son los últimos datos oficiales en torno al COVID-19. Hoy no hubo conferencia de prensa, lo que sí el Poder Ejecutivo brindó un informe detallado a través del Sistema Nacional de Emergencia del SINAE, donde dio a conocer los datos de última hora. Los mismos son los siguientes. Allí ustedes pueden ver en pantalla lo que es este informe oficial sobre el coronavirus, Montevideo 6 de abril. De acuerdo al último relevamiento en el día de hoy, se procesaron 177 análisis con 168 resultados negativos y 9 positivos. Desde el 13 de marzo, día que se declaró la emergencia sanitaria, se han procesado 5.385 test con 4.970 resultados negativos y 415 positivos. De los 415 positivos confirmados de COVID-19 por medio del test de diagnóstico en todo el territorio nacional, 14 se encuentran en cuidados intensivos, 1 en cuidados intermedios. Del total de casos positivos confirmados, 54 corresponden a personal de la salud. Según los últimos datos, hay 123 pacientes recuperados. En lo que tiene que ver con los departamentos, siguen siendo Canelones, Colonia, Flores, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto y Soriano, donde hay precisamente personas afectadas con el COVID-19. Pero bueno, el número, lo reiteramos,
415 son los compatriotas que hoy por hoy tienen COVID-19 en el territorio nacional. Vamos a seguir adelante con más información. Les contamos que un hombre con coronavirus en el departamento de Rivera le tosió en la cara a una auxiliar de servicio. Se presume que intentó abusar de ella. Está internado aislado en el hospital departamental. En la tarde del domingo, un auxiliar de servicio entró a la habitación para limpiarla. Según su relato, el hombre empezó a decirle piropos y en determinado momento se levantó y la abrazó. Ella lo empujó, pero él le tosió a 50 centímetros del rostro. La funcionaria llamó a la policía y ya declaró ante la fiscalía. Desde el hospital señalaron que la mujer, que trabaja para una empresa subcontratada, contaba con los mismos equipos de protección que los enfermeros y médicos que trabajan con pacientes de COVID-19 positivos. El paciente podría ser imputado por violencia privada y desacato, porque estaba notificado del protocolo que debía seguir. Además, podría encuadrar en otro delito si finalmente la mujer resulta contagiada. El día de hoy vamos a tomar una decisión desde parte del equipo fiscal, solicitando tal vez la formalización de este señor, porque en principio esta fiscalía entiende que se han configurado ciertos delitos. A raíz de esta situación, el Ministerio del Interior debió disponer una guardia de 222 para el paciente, que ya había demostrado mal comportamiento desde que se encuentra internado. La directora del hospital le transmitió al jefe de policía su preocupación por la situación, ya que aparentemente es un paciente bastante rebelde o reticente a acatar las órdenes del personal médico, y el jefe de policía autorizó una custodia de 222 mientras el señor siga internado. Señores, varios operativos se vienen desarrollando en la costa uruguaya, coordinadamente entre el Ministerio del Interior, lo que es la policía, las intendencias y también la prefectura, para tratar de disuadir a las personas que no bajen a las playas, y esto con motivo de lo que es la emergencia sanitaria, pero también lo que es esta semana de turismo. Esto era lo que decía esta noche el encargado de Relaciones Públicas de la Armada Nacional, el capitán Diego Perona. En el comando de la Armada hubo una reunión de coordinación entre el ministro de Defensa, las autoridades de la Armada, encabezadas por el comandante jefe de la Armada, y ahí se hizo una primera evaluación de lo que fueron los días anteriores de la Semana de Turismo y cómo fueron los primeros días. Y bueno, se vieron distintos resultados en el país, ¿no? En el litoral oeste, una muy buena respuesta de los ciudadanos, no tan así en Montevideo, Maldonado y Rocha. Entonces, una coordinación entre el ministro y la Armada, se decidió que la Armada duplique esfuerzos con personal, con medios y con equipo para en todas las playas de la costa donde hay más turismo, que haya más presencia, y seguir con la exhortación y concientizar a la gente de que nos quedemos en la casa. La Armada Nacional tiene personal a pie, con vehículos, en motos, en cuatriciclos y con embarcaciones también, que hacemos contacto con los ciudadanos, les entregamos un folleto, los exhortamos si están haciendo alguna actividad que sea recreativa, que vuelvan para su casa, pero bueno, el tema es ese, tratar de sensibilizarlos para que podamos prevenir lo mejor posible el COVID-19. En los camping, por ejemplo, en las zonas de camping, ustedes también están interviniendo. ¿Qué ha pasado en esta semana? Esta semana, el fin de semana pasada no tuvimos inconveniente de los campings. Sí, la semana pasada en la zona de Río Negro y en Paysandú hubieron unos campings que les pedimos para que si podían levantar esa actividad que estaban haciendo, y accedieron. Hubo uno de los campings que se quedó un día más y volvimos a ir, les insistimos, y ahí sí se fueron. Tanto en la capital como en el departamento de Canelones se viene trabajando para evitar que los turistas bajen a las playas. Veían ustedes allí en imágenes precisamente como en Montevideo, en la capital del país, se estaba vallando lo que son las escalinatas, las bajadas a las playas de la capital del país. Todo esto en coordinación con la prefectura. Pero en Rocha, la justicia está trabajando en un caso. El diputado del Partido Nacional, Alejo Umpierres, denunció penalmente a una mujer que violó la cuarentena.
Bueno, acabamos de presentar la denuncia penal por el delito de desacato y por el delito de violación a las normas y disposiciones sanitarias en el marco de la emergencia sanitaria vigente decretada por el Ejecutivo contra una ciudadana que ha violado la cuarentena en La Paloma, en el departamento de Rocha. Y bueno, este es un preámbulo de algo que anunciamos. Nosotros dijimos que íbamos a hacer esto contra todos aquellos que vinieran a realizar una posible y eventual cadena de contagio en el departamento. No es el caso pero hubo una violación de las normas sanitarias y una violación de las órdenes recibidas de autoridades médicas, por lo tanto se ha configurado el delito de desacato. Y esta va a ser la actitud que vamos a tener ante cada una de estas circunstancias. Nos habilita el Código Penal y obviamente, además, no solamente significa incurrir en este delito, sino que si se llegan a generar lesiones como pérdidas de capacidades respiratorias o la muerte de alguna persona, también estas personas tienen que tener conciencia que son culpables por el delito de homicidio o de lesiones graves o gravísimas a título de dolo eventual, como lo prevé nuestro Código Penal. Más allá de lo que señalara el diputado del Partido Nacional, Alejo Umpierres, quien se pronunció en la misma sintonía fue Rubén González, que es el alcalde precisamente de La Paloma, y aseguró precisamente, al igual que dijo el diputado, que esta mujer violó la cuarentena. Sí, tenemos una denuncia en la comisaría, eso pasó a Fiscalía también, y sí, indudablemente que es un problema. Esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto, es un tema delicado. Lo único que le pedimos a la gente en general, ¿no? que conserve la calma con respecto a eso, porque bueno, fue una salida aparentemente al vehículo en la calle, no, por supuesto no lo puede hacer, y bueno, se le sacó una foto y se hizo la denuncia en comisaría, y bueno, de ahí se pasó a la Fiscalía, y la Fiscalía es la que se está encargando del tema. Probablemente en estos días se le dé de alta, porque tuvimos la oportunidad de hablar con la gente de la salud, y seguramente entre hoy y mañana se le haga el examen final para saber si está libre del virus, y ahí seguramente, no sé, eso lo maneja la salud, se le va a permitir que se vaya a Montevideo, a su casa, a seguir la cuarentena allá, pero bueno, con ciertas medidas de seguridad. Ya vamos a retomar estos temas más adelante. Ahora les comentamos que en los últimos días se ha generado una polémica con respecto a lo que son los análisis de diagnóstico del COVID-19. Veamos cómo precisamente se hacen este tipo de test, este tipo de muestras en pacientes en el Instituto Pasteur. En el marco de la emergencia sanitaria, el Instituto Pasteur fue avalado por el Ministerio de Salud Pública para hacer los estudios clínicos, además del trabajo de investigación que ya realiza. De esta manera, recibe las muestras de ACE para el proceso de detección de COVID-19. Esto se hace bajo estrictas medidas de seguridad. Ellos reciben las muestras en un periodo corto de 8:30 a 10:30. Como esas muestras son eventualmente pueden ser un peligro, entre comillas, digámosle, si no es perfectamente transportada, es transportada por nosotros hacia el centro que está ubicado en la Facultad de Ciencias, en Malvin Norte. Allí se recepciona de 8:30 a 10:30 de la mañana y está marcado todo un camino, no se puede salir ni un centímetro de las líneas que marcan el camino hasta donde comienza el procesamiento. En el instituto funciona un sistema de cámaras con bioseguridad para garantizar el manejo del material genético. Por día, el Instituto Pasteur tiene capacidad para analizar 90 test procedentes de la región este, sur y oeste, pero esta capacidad puede aumentar hasta 360 test diarios. A su vez, el Instituto Pasteur comenzó a apoyar al Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Maciel, donde también se empiezan a hacer estudios, y tiene la potencialidad de hacerlo también al Hospital Pasteur. Es decir, que el laboratorio clínico que funciona en el Hospital Pasteur se está capacitando y en muy pocos días
va a poder también recibir y procesar allí las muestras. En lo que respecta al norte del país, estos test se realizan en Salto, eventualmente podrían hacerse en Florida y en el Hospital Pereira Rosell. La polémica ha estado centrada básicamente en la cantidad de análisis que se llevan adelante diariamente. El presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Gustavo Greco, dijo que para aumentar la cantidad de test hace falta una pauta precisa del gobierno nacional. En el día de mañana se reunirán precisamente con las autoridades. Para que el colectivo médico, para que los médicos empiecen a indicar más test, hace falta otras cosas. Por ejemplo, la pauta clínica, clara, concreta, precisa, que tenga un fuerte sustento académico y que desde el Ministerio de Salud Pública todos la asumamos como la única, para que no haya variabilidad en la conducta dependiendo de donde uno se asiste y que eso quede liberado a lo que decida cada dirección técnica como nos creemos que eso no es correcto que pase. Porque no podemos hacer el test a todos los que tienen un resfrío o a todos los que son sospechosos de COVID. ¿A quién hay que hacerle el test? Eso es la pauta que tenemos que definir. El sindicato médico también reclama una logística clara para la toma de las muestras con medidas específicas de traslado, insumos y bioprotección. No se puede perder el material genético del virus en ese proceso, que a veces se pierde, porque eso es un falso negativo, no por la técnica del laboratorio, que puede funcionar perfecto, sino porque en el proceso se pierde. Son cosas que de la logística de la implementación de esto que hay que cuidarlo. Entre tanto, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, expresó en esta jornada que hay capacidad para generar más test de diagnóstico. Hay capacidad para generar más test. Es más, ustedes van a ver que en el día de hoy y de mañana seguramente aumente la capacidad de diagnóstico. Parte de la capacidad de diagnóstico se utilizó para un tema que era de urgencia para el barco, el crucero que está fondeado en las costas uruguayas, y que el Uruguay no deja bajar a sus pasajeros excepto aquellos que tengan riesgo de vida. Hay capacidad de hacer test, están los reactivos, se están importando. Este es un caso bien típico desde el gobierno, con las licitaciones, desde el sector privado, se están importando más reactivos aquí de diagnóstico y todo lo que tiene que ver con camas de CTI, todo lo que son las tablas de vida, ¿verdad? Respiradores, monitores, todo lo necesario. Ha generado mucha repercusión esta situación. Se confirmó un caso de COVID-19 en un paciente del Hospital Vilar de Bo. Esto era lo que señalaba en las últimas horas el presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Lo que pasó bien acá es lo que estás comentando. Acá tuvimos un paciente que ingresó al hospital el día 25, el día 2, o sea que a los 7-8 días empezó a tener un cuadro febril, en el cual fue trasladado al hospital al hospital San Bois, donde ahí estuvo el paciente en una guardia y después tenemos confirmado el caso. Eso nos hace imponer a este hospital en una forma de una vigilancia en forma continua. Ustedes, para que se hagan una idea, estamos en este momento hisopando a todos los pacientes para que la gente se quede tranquila, no solo a los pacientes que están en contacto directo con el paciente índice, con el primero, sino que lo que estamos haciendo es hisopando a los 261 pacientes que tenemos internados entre el día de hoy y mañana, para de esa manera nosotros poder tener una corte clara de qué paciente está infectado y qué no. Ahora en este momento yo tengo a un especialista nuestro, que es asesor nuestro de ACE, en el cual estamos haciendo el plan operativo adentro. Eso en primer lugar con los pacientes y que la gente quede tranquila. Confirmados en este hospital tenemos hoy este paciente que ya está internado en el Hospital Español en cuidados moderados y tenemos 2 pacientes sospechosos porque estaban compartiendo y uno empezó con sintomatología que también están internados aunque no estén confirmados en el Hospital Español. Cipriani reconoció que esta situación impacta en la atención en el Hospital Vilar de Bo debido a la cantidad de personal que tendrá que hacer cuarentena. Tenemos un problema de carencia a nivel del personal, ¿tá? Acá tenemos unos 40 psiquiatras, hay 29 médicos de medicina general, hay 30 y algo, creo que son 34 o 36 nurses, ¿tá? Y tenemos 209 personal de enfermería. Ustedes, para que nos hagan una idea, esto hoy nos deja que tenemos 40 compañeros de enfermería que están certificados. Hay creo que fueron en el orden de los 9 psiquiatras que están certificados por esta cuarentena.
¿Qué tenemos que hacer nosotros acá? Preservar al personal que está trabajando para que no se nos afecte y puedan atender. Para eso vamos a tomar y tomamos la decisión ya política del directorio de ACE para realizar, que es a este personal lo vamos a equipar exactamente igual como tiene el del Hospital Español. A todo esto, desde el sindicato del Hospital Vilar de Bohos se denunció que tras conocerse que este paciente era COVID-19 positivo, no se lo aisló. El pasado jueves trasladan a un paciente A, ¿verdad? Justamente para realizar el hisopado por los signos y síntomas que presentaba. Entre el viernes y el sábado, otros pacientes comienzan en la misma sala, con la misma sintomatología, con justamente sugerencias por parte de los médicos de medicina general de aislar a estos pacientes, ¿verdad? Bueno, nada de esto sucedió. En el día de ayer domingo, al mediodía más o menos, el jefe del departamento de enfermería comunica a algunos funcionarios de que el resultado de este paciente era negativo, lo cual evidentemente eso genera que algunos funcionarios se descontracturen, ¿verdad? Algo que es normal en el funcionamiento y en el trabajo, para que, bueno, a la hora y poco se retratan de lo que dicen y terminan confirmando que es positivo. Este paciente que es positivo, que estuvo en contacto, ¿verdad?, con otros 20 pacientes, de los cuales estos 20 pacientes hay 2 que tienen la misma sintomatología, de esos 2 estuvieron en contacto con otros 100. Entonces esto genera mucha preocupación. Tenían indicación o sugerencia de estar aislados en la sala de aislamiento hace 25 días que el sindicato la viene reivindicando, que tiene que estar abierta, no está abierto, no estaban las medidas y las garantías para el personal. ¿Están tomando alguna medida justamente para aislar a esas 100 personas? Lo que se está haciendo en una medida evidentemente tardía y que para nosotros ya no tiene poder ¿verdad?, de acción, es aislar a los pacientes que estuvieron, a los 20 pacientes que estuvieron en contacto prácticamente directo y a los otros 20 de la sala que está a su derecha, que también fueron 20. Pero en el patio, evidentemente que el paciente de Vilar de Bohos es un paciente con una característica especial, ¿verdad? En donde por más que vos le hagas docencia, donde le expliques que no puede tomar mate con el resto, le expliques la gravedad de la situación, lamentablemente por la enfermedad y por la patología en sí, es muy difícil evitar eso. Bueno, y a todo esto, tras confirmarse que este paciente era COVID-19 positivo, hubo que cerrar la emergencia del Hospital San Bois, que fue donde fue precisamente derivado. Él estaba internado en el Vilar de Bohos y fue trasladado para que se le hicieran estudios en la emergencia del San Bois. Cuando se confirma esta situación, bueno, aislaron a por lo menos 60 personas entre pacientes y trabajadores de la salud. Tenemos la problemática aquí en el Hospital Vilar de Bohos y en el Hospital San Bois. Estamos con compañeros aislados, entre los 2 centros hay casi 60 trabajadores de la salud aislados y bueno, estamos a la espera de que se les realicen los test para descartar compañeros que estén contagiados o no. En el caso del San Bois, ¿hay una sección específica dentro del hospital que está cerrada? Sí, la puerta de emergencia, nos acabamos de comunicar con la comisión interna hace minutos, se está buscando el personal para que se pueda reabrir, pero por el momento está cerrada la puerta de emergencia y no hay una hora exacta que se vaya a abrir. ¿El motivo del cierre de la puerta de emergencia es la falta de personal? Sí, hay casi 40 y pico de compañeros de San Bois de la puerta de emergencia aislados porque el paciente que salió de Vilar de Bohos estuvo en San Bois y no se respetaron la medida de aislamiento por parte del paciente y bueno, y al confirmarse en el día de ayer quedaron aislados y bueno, son los 4 turnos de la puerta de emergencia, por eso la dificultad para abrir en el día de hoy y que se está tratando de conseguir personal para que el servicio siga funcionando. ¿Qué es lo que falla en esta situación que se genera ahora? Bueno, aquí la problemática es un paciente psiquiátrico, ellos dentro del Hospital Vilar de Bohos no es que andan en el patio haciendo actividades, no es el paciente típico que podemos pensar de un hospital que está en una cama, sino que está interrelacionando con el personal y con otros pacientes. Bueno, en el San Bois pasó lo mismo, el paciente no cumplía con el aislamiento como debía hacerlo y por eso la posibilidad de contagio de tanto personal de la salud. A todo esto, el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, admitió errores en la aplicación del protocolo. En el Hospital San Bois, bueno, como ya saben ustedes y como transmitió anoche, fue real, el paciente fue trasladado y esperó en la puerta de emergencia.
lo cual eso nos llevó a obligar al cierre momentáneo, es el cierre momentáneo. Acuérdense que esto es extremadamente dinámico, de esa puerta para estudiar también a todo el personal de la misma manera. Y bueno, y esperemos reabrirlo enseguida. Tenemos unos 40 funcionarios, miren que no es poca cosa, unos 40 funcionarios en el San Bois, en el cual se los está estudiando ahora. Ahora, hoy a eso en la tarde voy a concurrir con el doctor Mario Torales, como ustedes saben que es un infectólogo asesor, ¿verdad?, de lo que hace para ya empezar a tomar las medidas. Y ojo, y estamos revisando, lo que digo siempre, la Administración de Salud es lo más dinámico que hay. Se revisan los protocolos, se ven las fallas y se vuelve a actuar de vuelta. Obviamente que en ese hospital tuvimos una falla en el protocolo cuando este paciente estuvo, que es muy difícil, porque dado las características del paciente, porque son pacientes que por su patología ustedes razonen que son pacientes que se movilizan, que vienen, que se van. Ya eso ya se cambió, desde ahora en adelante se actúa distinto. Señores, el canciller de la República, Ernesto Talvi, señaló en las últimas horas que junto a Prosur se está coordinando lo que es la compra de equipos médicos. Cambiar experiencias, intercambiar información y sobre todo dejar una agenda hacia adelante que yo diría que son dos los ejes centrales. Uno, una herramienta de coordinación para compras conjuntas, porque estamos teniendo a veces alguna dificultad de poder concretar compras a través de la Organización Panamericana de la Salud y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y dos, empezar a planificar el día después cómo vamos a ir gradualmente los países de manera coordinada volviendo a la normalidad. La justicia de nuestro país continúa investigando lo que fue el asesinato del cabo de policía que se enfrentara a 4 delincuentes el pasado día sábado en la madrugada cuando se encontraba precisamente con su pareja. No es nada fácil. El mensaje a la interna de la policía es que vamos a seguir trabajando con más fuerza todavía y que la ciudadanía sepa que estamos en la primera línea de fuego. Agradezco a todos los policías el esfuerzo que están realizando en la lucha contra la delincuencia y también en esta lucha que estamos dando contra el coronavirus. Fuerza y felicitaciones a toda la policía y este gran dolor, en lugar de hacernos flaquear en nuestra voluntad, lo que hace es reforzarnos. Buenos días. Director, ¿le preocupa que permanentemente existan rapiñas a policías? Buenos días, no, ya está, ya terminó de aclarar. Estamos trabajando. Tenemos avances en lo que es la investigación, tenemos esperanza y estamos en contacto con la autoridad policial y seguramente en los próximos días ojalá podamos informar a la gente que se aclaró, se supo quiénes tuvieron la cobardía de quitarle la vida a un servidor público. ¿Hay detenidos? No, por ahora no. Estamos trabajando en eso y por eso el tiempo nos dará ojalá que muy pronto la respuesta. Es tiempo de hacer la primera pausa. En minutos llega la información del deporte, el panorama internacional y qué está pasando con la ley de urgente consideración. Les contamos en minutos. Ya volvemos. ¿Qué significa el cooperativismo? Significa trabajar para el desarrollo de la comunidad. Significa creer en la ayuda mutua y la solidaridad. Pero por sobre todas las cosas, significa estar para cuando más te necesitan.
Por eso en ACAC los nuevos préstamos recién pagan su primera cuota a los 60 días. Y además podés correr el vencimiento de tu cuota en los préstamos ya otorgados, porque de esta tenemos que salir todos juntos. Comunicate al 2924 4000 en nuestra web, Facebook o por WhatsApp al 097 42 4000. Cooperativa CAC, juntos podemos más. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. ¿Cómo deben protegerse del coronavirus COVID-19 las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente? Mantener una distancia segura en forma cotidiana, además de dormir en habitaciones separadas y ventiladas de forma frecuente. No compartas el mate, vasos, botellas, platos, toallas o cubiertos. Desinfectá a diario interruptores, mesas, respaldo de sillas o pestillos. Lava con mayor frecuencia ropa, sábanas y toallas. En caso de fiebre alta y dificultad para respirar, llama inmediatamente al prestador de salud. Plan Nacional Coronavirus, Ministerio de Salud Pública, Presidencia de la República. En Movistar, sabemos que estos días precisás estar más conectado y que si todos colaboramos, salir adelante es más fácil. Por eso, te duplicamos todas las recargas que realices desde la app Mi Movistar o en nuestra web. Cuídate y recarga desde tu casa que te rinde el doble. Bájate la app Mi Movistar. Es gratis. Cuidémonos entre todos. Movistar. Hacemos todo pensando en vos. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma, se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. En momentos complicados hay algo que a los uruguayos nos sale enseguida: darlo todo. Se puede ver en el tambo donde nunca se bajan los brazos por nuestros caminos y rutas, o se puede ver y sentir en nuestras plantas donde el compromiso por seguir llevando alimentos de calidad a todos los uruguayos es cada vez más grande. Y también se ve en tu casa, porque en las difíciles siempre aparece la actitud con aprole de darlo todo más que nunca. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a lared.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresá ahora. Lared.uy. La Red. Tenés que ver. Señores, vamos a hablarles ahora de deportes. Nos vamos por un instante a Alemania, donde el Bayern Múnich retomó los entrenamientos de campo aplicando varios protocolos por el coronavirus. Está complicado, más allá que insisto que el concepto que maneja el gobierno y manejan las autoridades de ir poco a poco y paso a paso es el adecuado, ¿no? Hacer proyecciones a largo plazo. El Bayern Múnich volvió este lunes a los entrenamientos en el campo, en pequeños grupos, tras más de 2 semanas de ciberprácticas debido a la crisis del coronavirus. En declaraciones a la página web del club, Manuel Neuer, arquero y capitán de los bávaros, manifestó que fue una sensación rara el entrenamiento en grupos reducidos, pero también fue una sensación maravillosa volver a ver a los compañeros en vivo. Los jugadores fueron divididos en grupos de 3 o 4 jugadores y se cambiaron por turnos en sectores separados. Durante la práctica, además, debían cumplir con la regla de guardar distancia de 1 o 2 metros entre los jugadores, lo que implicaba que no habría duelos individuales en la disputa del balón. Otro de los aspectos es que se prohibieron al momento las duchas colectivas, por lo que cada jugador al terminar la práctica partió a su domicilio para cumplir con la higiene personal.
Bayer no es el primero en volver a las prácticas de campo. El viernes pasado, uno de los primeros en regresar fue el Schalke 04 en la ciudad de Gelsenkirchen, que también está tomando todas las medidas de protección sanitaria. La Bundesliga no tiene aún plazo de regreso a la actividad, pero las autoridades alemanas desean terminar sí o sí en campo la temporada 2019-2020. Señores, el vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, habló sobre las eliminatorias de Qatar y dijo que no empezarán en el mes de septiembre. Está complicado, más allá que insisto que el concepto que maneja el gobierno y manejan las autoridades de ir poco a poco y paso a paso es el adecuado, ¿no? Hacer proyecciones a largo plazo me parece, digamos, de una absoluta, no sé si responsabilidad, pero me parece que no se ajusta a la temática diaria que estamos viviendo, pero creo que lo que establece la FIFA, por lo menos lo que estamos aprobando en ese documento que va a ser público en estos días, en estas horas, creo que se van a estirar las ligas, sobre todo en Europa, y eso no creo que nos va a permitir llegar a que en septiembre empiecen las eliminatorias. ¿Cuál es la situación del fútbol acá en Uruguay? ¿Cómo la ves? Creo que de manera adecuada el Ejecutivo de la AUF, en contacto permanente con la Secretaría de Deportes y con el Gobierno Nacional, están tomando con mucha cautela. Me parece que lo prioritario es la salud, hay que seguir los lineamientos del Gobierno, no tengo ninguna duda. Creo que también FIFA y Conmebol en ese sentido están haciendo lo mismo y están dejando que cada estado o cada país, a su debido momento, de acuerdo a la consulta permanente con las autoridades sanitarias, vayan viendo cuándo y cómo puede volver el fútbol, ¿no? Esa es la realidad. Creo que lamentablemente no quiero ser pesimista, pero no veo el fútbol volviendo en forma inmediata y máxime cuando tenemos estas normas que, como le decía, de que van a dejar autonomía a cada uno de los países para que vuelvan cuando estimen necesario, siempre y cuando se adecúen a las normas de gobierno, ¿no? Bueno, nos vamos ahora al litoral del país. Novedades que nos llegan desde allí. El Club de Remeros de Salto, el Rowing Club, difundió un video de concientización a quedarse en casa con la participación de varios deportistas. Salto rowing no para, yo entreno en casa. Vamos a avanzar ahora con el panorama internacional. El balance de fallecidos por el COVID-19 aumentó. Hay más de 73.000 fallecidos por la pandemia en todo el mundo. Los balances de muertos e infectados por el nuevo coronavirus siguen aumentando. Más de 73.000 personas han fallecido en todo el mundo por la pandemia, con casi 1.311.000 casos de contagio en 191 países. De ese total, al menos 250.000 personas se curaron de la enfermedad. En España, segundo país más castigado de Europa, se registró una reducción del número de fallecidos por cuarto día consecutivo y las estrictas medidas de confinamiento, que se prolongarán hasta el 25 de abril, parece que comienzan a dar sus frutos. Las cifras de los últimos días también fueron alentadoras en Italia y en Francia.
Mientras tanto, la situación es crítica en el Reino Unido, donde el gobierno amenazó con tornar más severo el confinamiento si la población no lo respeta, y el propio primer ministro Boris Johnson fue trasladado este lunes a una unidad de cuidados intensivos después de que empeorara su condición de salud a causa del coronavirus. El mandatario había ingresado ayer en un hospital tras 10 días con síntomas persistentes de la enfermedad. El canciller Dominic Raab asumió sus funciones. Mientras tanto, en Estados Unidos ya hay más de 330.000 contagios. Solo en el estado de Nueva York, la cifra de muertos superó los 4.000. Somos el epicentro de la crisis, así que pido ayuda al gobierno federal y estatal para conseguir rápidamente los ventiladores que necesitamos. Pese a las críticas que ha hecho a China por su gestión de la epidemia, el gobierno de Estados Unidos se ve obligado a recurrir a su rival asiático para tener tapabocas y otros insumos médicos. La pandemia también avanza en América Latina, que registraba este domingo más de 30.000 casos confirmados y más de 1.000 muertes. Vamos a venir ahora aquí a la región porque el gobierno argentino postergó el pago de la deuda pública debido a la pandemia. En tanto, en medio de la crisis sanitaria en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro destituyó a su ministro de Salud. El gobierno de Alberto Fernández postergó hasta 2021 los pagos de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública en dólares emitida en el país y calculada en 9.800 millones de dólares debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Argentina se libera así hasta el 31 de diciembre de 2020 de pagar los bonos en dólares bajo ley argentina que no son susceptibles de arbitraje internacional a la espera de la negociación para reestructurar más de 68.800 millones de dólares de su deuda con acreedores privados bajo jurisdicción extranjera. Según el ministro de Economía Martín Guzmán, la decisión es parte del plan que trazó el gobierno para restaurar la sostenibilidad de la deuda. En Brasil, mientras tanto, el presidente Jair Bolsonaro decidió remover al ministro de Salud Luis Enrique Mandetta en medio de la pandemia de coronavirus que ha golpeado con fuerza al país. El diputado Marterra, exministro de Ciudadanía, es el principal candidato para suceder a Mandetta. El ministro saliente chocó con Bolsonaro respecto a las medidas a tomar durante la pandemia. Mientras el jefe de Estado ha minimizado su gravedad y prioriza la reducción de su impacto económico, Mandetta, junto a los gobernadores estatales y numerosos legisladores, defienden el aislamiento social recomendado por la Organización Mundial de la Salud e implementado por la mayoría de los países del mundo. Bolsonaro había criticado públicamente a Mandetta en los últimos días, asegurando el pasado viernes que le falta humildad para conducir a Brasil en este momento difícil. Por su parte, el gobernador del estado de San Pablo, João Doria, prorrogó hasta el próximo 22 de abril la cuarentena decretada hace 2 semanas y recalcó que ningún tipo de aglomeración será permitida en los 645 municipios de San Pablo. Señores, vamos a seguir adelante en esta edición central de Red Informativa. Les comentábamos más temprano que se han tomado medidas en varios departamentos, pero, por ejemplo, es muy trascendente cómo se viene desarrollando el control allí en el departamento de Maldonado. Todo tratando de disuadir a los turistas que, pese a que estamos en una situación de emergencia sanitaria, igual han acudido a diferentes puntos de la costa, en Canelones, en Rocha, en Maldonado. Allí en Maldonado precisamente la Intendencia ha resuelto cerrar la totalidad de la costa. Lo tenemos en línea en vivo allí en el departamento de Maldonado, Luis Borsari, que es el director de turismo. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, un gustazo estar con ustedes y con la audiencia. Bueno, gracias. Una decisión realmente que debe haber costado esta de cerrar los 100 kilómetros de costa que tiene el departamento, también lo que son los lagos, los diferentes cursos fluviales, pero fue necesario. Sí, todo, no quedó nada. Y los lagos, las playas, los estacionamientos, los parques, los juegos que hay para los niños, absolutamente todo. Yo creo que no había ninguna otra alternativa y la verdad que felicito al intendente por tener el coraje de hacer una cosa así, porque no es sencillo. Siempre están aquellos que por algún motivo protestan y bueno, realmente que en este caso sin ninguna duda que sin razón, porque a pesar de que hay muy poca gente que anda circulando y violentando lo que son las disposiciones nacionales y departamentales, la gran mayoría hay un acatamiento muy fuerte
de la gran mayoría de la gente. Yo creo que cada día entiende más que esto es algo que no se puede combatir de otra manera que no sea con el aislamiento. Y bueno, es en eso que estamos. Recién veíamos, hace un ratito, veía una publicación en Twitter de nuestro colega y amigo Marcelo Umpierres, que compartía unas fotografías en Twitter precisamente de una situación que se generó en un estacionamiento, creo que fue en una de las playas, donde se le pidió a una persona que retirara una camioneta en un estacionamiento, no la quitó, vino el guinche, se la llevó. Eso de alguna manera para tener en cuenta hasta dónde se va con estas medidas. Esto hay que cumplirlo sí o sí, y si hay una camioneta mal parada en el estacionamiento, en la playa, viene el guinche y se lo lleva. Sí, es ahí que aparece la figura del desacato. Hoy lo explicaba muy bien la doctora Graciuso, que es justamente la directora general de la jurídica de la Intendencia de Maldonado, y bueno, la figura del desacato existe, hay una reglamentación vigente, y por lo tanto el que la desacata. Y bueno, y están las penalidades en función de eso, que bueno, eso ya es cuestión de jueces y abogados. Claro. Luis, el alcance es el desacato, precisamente se puede ir hasta Fiscalía, no hay otra vuelta, pero se ha podido percibir, bueno, sos un hombre de turismo del sector hace muchísimos años, ¿has podido percibir igual que ha llegado gente a Maldonado, a Punta del Este, en este último fin de semana? Sí, no, realmente que no. Yo primero quiero hacer un comentario, ¿no? Sí. Porque es verdad, estoy vinculado al turismo desde hace ya ni sé cuántos años, y me resulta absolutamente extrañísimo el hecho de estar diciéndole a la gente que no venga. Claro. Nunca hice en mi vida. Siempre desde que tengo uso de razón, siempre fue al revés, instando, yendo a un lado al otro, hablando por la radio, la televisión, por donde sea, invitando e instando a la gente a que venga a Uruguay, a que venga a Maldonado, en fin. Y esta vuelta estamos haciendo exactamente lo contrario, así que estoy haciendo una especie de aprendizaje, recomendando a la gente que no venga. Pero no, yo lo que puedo comentarles es que aquí hay mucha gente de lo habitual para esta época. No hablemos de Semana Santa, hablemos de antes de Semana Santa, los 15 días anteriores. Realmente que nos llamaba mucho la atención casas que siempre están en esa fecha, en estas fechas, sin gente, y se veían 2, 3, 4 autos. O sea, evidentemente hay muchas familias que han venido a pasar su cuarentena, han decidido, bueno, vamos a hacer la cuarentena, la hacemos en nuestra casa de Montevideo, de Mercedes, de Durazno, de donde sea, o de Buenos Aires, que hay muchos argentinos también, o la hacemos en Punta del Este, la hacemos en Piriápolis, la hacemos en José Ignacio. Hay mucha gente que ha decidido hacerla por estos lares, y bueno, y están desde hace 15 días, 20 días acá. O sea que eso no es, ahí no se está violentando las disposiciones últimas de estos últimos días. Ahora, la gente que se ha trasladado para la Semana Santa, bueno, el que lo hizo, que no son muchos, pero el que lo hizo se ha encontrado con un chasco, ¿no? Porque, bueno, disposiciones de cierre de todos los centros de esparcimiento, de que no hay nada, ni siquiera la playa, no hay nada, absolutamente nada. Me parece que le erraron el bizcochazo, y además una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Porque se está hablando las 24 horas del día por todos los medios de prensa habidos y por haber de lo que significa esta pandemia y cuál es la forma de evitar no solo el que uno lo contraiga, sino el virus sino de contagiar. Y bueno, y el que está desoyendo estas cosas, yo no puedo tacharlo de otra manera que no sea un irresponsable. Por supuesto que no estamos hablando de la gente que está yendo y viniendo de un lado al otro trabajando. El que tiene que trabajar, el que tiene que atender, es otra cosa, ni hablar la gente de la salud, en fin. Pero estamos hablando del que no tiene que hacer todo esto y sale de turismo. El que sale de turismo es un irresponsable.
En esta situación hay un socio fundamental para las autoridades, no solamente en lo departamental, sino también a nivel nacional, y es el sector privado, el sector de los hoteleros, que ha entendido esta situación y que son dentro de los más perjudicados, pero han apostado también a cerrar en esta semana, ¿no? Sí, los hoteleros, una cantidad de rubros, ¿no? Yo estoy directamente vinculado, ustedes lo saben, con el sector inmobiliario. También. Sí, gastronomía lo mismo. Son un montonazo de rubros que están cerrados a cal y canto, teletrabajando muchísimo, como se dice ahora, pero realmente es otra cosa nueva que estamos aprendiendo, el teletrabajo. Bueno, fíjense ustedes, esto que estamos haciendo aquí, totalmente. Realmente es increíble, pero bueno, es una fórmula que nos hace salir del paso de buena manera. Totalmente. Luis, se lo preguntaba, y ya para cerrar se lo preguntaba a tu colega de Rocha, ¿ya se está pensando en el día después cómo asistir, por ejemplo, o ayudar a lo que va a ser el impacto que reciben no solamente los hoteleros, los gastronómicos, como estábamos señalando precisamente, porque hay hoteles que por ahí tienen espalda suficiente, pero hay otros que les va a costar mucho, ¿no? Sí, sin duda alguna. A ver, por supuesto que se está pensando, no solo, ¿cómo explicarlo? Nosotros no venimos, las últimas 2 temporadas no han sido lo mejor que podíamos esperar. Y en función de eso, ya se han instrumentado, estamos hablando antes de la pandemia, ¿verdad? Ya se han instrumentado beneficios, digamos, estímulos, bonificaciones, para hacer más liviano, claro, lo que es el postemporada duro. Hay postemporadas blandos y postemporada duros. Bueno, en esta, ni que hablar, que esta es durísimo. Bueno, por lo tanto, habrá que aguzar los sentidos para reinstrumentar las cuestiones, las facilidades que ya se han otorgado, y yo creo que, bueno, en alguna medida incrementar las mismas. Eso lo veremos cuando venga el día después. No sabemos si va a ser el lunes, bueno, digo bien, el lunes que viene, porque es el lunes ya que volvemos después de Semana Santa, o cuándo será, no lo sabemos. Vamos a ver qué pasa, qué acontece en el correr de estos días, si logramos contener, si logramos mesetear, como se dice, el contagio. En fin, esto se ve día a día. Hoy el gobierno nacional, por ejemplo, ha respondido que el miércoles recién, y ya lo habían anunciado el viernes pasado, que recién el miércoles, porque están evaluando minuto a minuto lo que viene pasando, el miércoles van a hacer un anuncio de lo que sea que vayan a anunciar. Bueno, yo digo lo mismo, acá no hay otra que ir midiendo paso a paso el desarrollo de esta desgracia que estamos padeciendo toda la humanidad, y ahí ir viendo cómo vamos resolviendo las cosas. Exactamente. Luis Borsari, muchas gracias por estos minutos, como siempre, por tu buena disposición, y esperemos que esto pase pronto por el bien de todos, ¿no? Por todos los uruguayos. Gracias por tus minutos. De todos los uruguayos y de todo el mundo, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Y bueno, créanme, espero que la próxima, que haya una próxima, y que esa próxima sea para decirle, vengan, están todos invitados. Por supuesto que sí. Era Luis Borsari, el director de turismo del departamento de Maldonado, precisamente allí en el este del país, conversando con nosotros aquí en esta edición central de Red Informativa, que continúa con otras novedades, con otras noticias. En esta jornada comenzó lo que es la primera etapa de la vacunación contra la gripe. En la primera etapa se vacuna al personal de salud en sus lugares de trabajo. En este grupo se incluye a cuidadores de enfermos y a los asistentes del Sistema Nacional de Cuidados. También se vacuna a personas con enfermedades crónicas severas. Esto lo hace cada prestador de salud. El afiliado se tiene que comunicar con la institución para saber si su enfermedad es considerada severa. En la primera etapa se incluyó a las embarazadas. En este caso, el prestador de salud se comunica con cada una para coordinar. También se vacuna a internados a punto de recibir el alta. Personas institucionalizadas, o sea que viven en residenciales, hogares del INAU y cárceles, serán vacunadas en esta etapa junto al personal que allí trabaja.
La vacuna protege contra el virus de la influenza, pero no contra el COVID-19. Sin embargo, se recomienda para prevenir infecciones respiratorias y evitar que la suma de ambas enfermedades genere sobrecarga al sistema de salud. En pocos días se difundirá el cronograma de la segunda etapa, que será para adultos mayores de 65 años y niños de menos de 5 años. En esos casos será en cualquier vacunatorio del país, con el requisito de agendarse previamente. Señores, el crucero Greg Mortimer, que se encuentra fondeado a unos 20 kilómetros de la costa uruguaya, tiene a bordo 81 personas contagiadas con el COVID-19. De esta manera arribaban al puerto de Montevideo la noche del domingo 16 médicos y enfermeros que participaron de una misión médica inédita en el crucero varado a 1 hora de Montevideo con decenas de personas enfermas de coronavirus. El panorama que encontraron a bordo era de gran complejidad. Pensábamos que iba a haber parte infectada y parte no, pero la verdad es que la circulación del barco era muy caótica. Si bien estaban cada uno en su camarote, había mucha circulación de la tripulación y en realidad está prácticamente el barco entero contagiado, ¿no? Junto al personal de la salud de equipos del CASMU, el Hospital Británico y el Ministerio de Salud, descendieron 3 pacientes con problemas respiratorios, un australiano y 2 filipinos, miembros de la tripulación. Tenían algún elemento que podría dar lugar a que en unas pocas horas se empeorara la situación. La cantidad de oxígeno en sangre era baja, la saturación de oxígeno era baja, en un caso, en otro caso 77 años también con una saturación relativamente baja, falta de aire en un paciente asmático, o sea que tenían varias comorbilidades. Días atrás, un equipo de expertos subió al crucero Greg Mortimer para realizar test de coronavirus. De 216 personas a bordo, 81 dieron positivas, 45 negativos y otros 90 esperaban resultados. El médico de a bordo se encuentra enfermo y otro que subió no habla inglés. La Armada Nacional ya había evacuado a otras 3 personas. Lo que sí se dejó fueron teléfonos de contacto para hacer telemedicina y poder seguir a los pacientes por telemedicina desde Montevideo. La situación era bastante difícil porque el médico del barco a bordo está enfermo y llevaron al barco otro médico, pero que en realidad no habla inglés. Entonces la comunicación con los pacientes era muy difícil. El barco Greg Mortimer fue construido en 2019, cuenta con 80 camarotes y llega hasta la Antártida, donde se hacen expediciones. Hace una semana está varado en aguas uruguayas, provenía de Ushuaia. Aún no se ha podido determinar quién y dónde se produjo el primer contagio. El gobierno australiano, según informó el diario The Sydney Morning Herald, prepara un vuelo para sacar de la embarcación a quienes dieron negativo y otros 2 para aquellos positivos asintomáticos y otros con síntomas leves. Señores, el gobierno de nuestro país recibió la donación de una ambulancia de un total de 15. Esto en referencia a lo que es la campaña Nos Cuidamos Entre Todos, una iniciativa empresarial. Las ambulancias tienen CTI y serán destinadas al interior de nuestro país. Venimos a recibir la donación de 15 ambulancias. Hoy trajimos una de muestra, las próximas están saliendo en esta semana del puerto de Montevideo, que son ambulancias CTI, donadas para ACE, de un grupo de empresarios que juntaron más de $4,5 millones, que se llama Nos Cuidamos Entre Todos, una campaña Nos Cuidamos Entre Todos, y la verdad que ACE la va a destinar al interior del país, sobre todo a las zonas donde haya menor capacidad de camas de CTI, porque estas son ambulancias de traslado de CTI. Obviamente esta no es la única donación. Esta campaña Nos Cuidamos Entre Todos, que mucho agradecemos, tenemos acá a uno de sus promotores, ya ha donado y está en proceso de venir al Uruguay unos 30.000 kits de diagnóstico, unos 100 respiradores, unos 100 monitores para CTI obviamente y unos 25.000 equipamientos médicos mamelucos hechos en industria nacional. Y me acaban de anunciar que están comprando en estos días 57 monitores y respiradores más para donar a ACE, para tener la tranquilidad de que va a haber cobertura a nivel de CTI. Repasamos ahora la cotización de las principales monedas.
Dólar 42.30 a la compra, 44.50 a la venta. Euro 44.56, 49.42. Real 903, 10.97. Peso argentino 0.32, 0.84. Unidad indexada 4.487. Unidad reajustable 1.260,18. Hacemos la última pausa en esta edición central. Venimos enseguida. ¿A qué nos dedicamos? Nosotros hace 40 años que estamos en Plaza. Nosotros tenemos una empresa familiar de transporte y en el año 2007 fue que empezó el primer Jack, el azul, que fue el primer Jack que entró acá al Uruguay, que papá tuvo la decisión de jugársela y comprarlo. Ya tenemos 5 camiones hoy por hoy en la flota que por algo... O sea, esto es clarito. 2007, 2010, 2013, 2016. Quiere decir que en el 19 tenemos que comprar sí o sí. Porque uno sigue en esto porque si no hubiera cambiado de marca, digo yo. Si me hubieran dado por cada recomendación un pesito, ya estaba. Porque todo el mundo te venía a preguntar, ¿y esto qué? ¿Y cómo anda? Sí, ¿viste? ¿Para qué vamos a hacer prueba ahora? Ya sabemos lo que es el Jack. Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. ¿Qué significa el cooperativismo? Significa trabajar para el desarrollo de la comunidad. Significa creer en la ayuda mutua